en Ciencias Sociales. Yo soy el subsecretario de Estudios Avanzados a cargo del programa de doctorado. Yo desde hace un par de años, Silvina hace bastante más tiempo, así que donde yo me equivoco, Silvina me corregirá. Es un programa de doctorado que tiene una buena cantidad de años, tiene una buena cantidad de graduados. Estamos llegando a la tesis número 900. Digamos, tenemos cerca de 2 o 3 defensas por semana. Es un programa muy grande de doctorado. Es el programa de doctorado más grande de la Argentina, digamos. No hay en cantidad de docentes, de estudiantes regulares, de asignaturas que se ofrecen, de áreas temáticas que se cubren, no hay un programa de doctorado similar, ¿sí? Nosotros acabamos de aprobar la programación de asignaturas para el año que viene y son cerca de 80 asignaturas las que pueden, digamos, aquellas entre las que pueden elegir el año que viene, digamos. Así que es un programa que tiene un volumen de estudiantes, un volumen de graduados y un volumen de docentes enorme, y nada, nos enorgullece mucho, digamos, contar sobre el programa, cómo funciona, porque además de la masividad, el programa es personalizado, no tiene un plan de actividades académicas fijo para todos los estudiantes y todas las estudiantes, sino que hay una instancia, digamos, de entrevista en la que, en función de los antecedentes y del proyecto que ustedes quieren desarrollar, se asigna un plan de actividades académicas para cada uno y cada una, digamos. Entonces tiene un poco también, digamos, el beneficio, digamos, de poder ofrecer una formación relativamente personalizada, que es algo esperable para el nivel, digamos, de formación doctoral, donde uno ya tiene un recorrido. El título de doctor es el título más elevado, doctor es el título más elevado del doctorado de la Universidad de Buenos Aires, y es esperable que en este último tramo de la formación de posgrado se les ofrezca un recorrido de formación que esté atento, bueno, a sus antecedentes, a lo que ya manejan, digamos, y a lo que quieren hacer con el proyecto de tesis, ¿sí? Así que nosotros armamos una presentación para comentarles un poco cómo funciona el plan de estudios, que algo ya les anticipé. Es un plan de estudios personalizado, cuáles son las condiciones de elegibilidad, de ingreso, algunas consideraciones sobre cursadas y algunas consideraciones también sobre aranceles. Así que la idea era pasarles la presentación, y en todo caso vamos recibiendo las consultas sobre la marcha de la presentación, ¿sí? Bueno, primero una indicación de que se trata del doctorado de la Universidad de Buenos Aires de Ciencias Sociales. Respecto a la admisión al programa, ¿cuándo abre la inscripción? Ahí dice: el periodo de inscripción para la Corte 2020 se extiende el 10 de diciembre de este año hasta el 31 de marzo del año que viene. ¿Sí? Nosotros estamos abriendo inscripción el 10 de diciembre. Ya está toda la información disponible en la página web de la convocatoria y todos los formularios que tienen y la documentación que tienen que presentar para la postulación, que va desde el 10 de diciembre hasta el 31 de marzo. Ahora, algunas de ustedes pueden haber postulado a beca UBASID, que a diferencia de las becas CONICET, tienen las resoluciones hacia junio, julio, y ya pasó, digamos, el periodo de inscripción al doctorado. Lo que nosotros hacemos es que, en caso de que hayan postulado una beca cuya resolución sea posterior al plazo de inscripción, se abre una ventanilla especial para quienes obtengan beca, para que puedan presentarse inmediatamente después de la resolución de otorgamiento de la beca. ¿Sí? En este caso, estas son las inscripciones 2020. Aclaramos que, aparte, que todos los años, más o menos en la misma fecha, se abre la convocatoria para la corte siguiente. Todos los años, en diciembre, se abre la inscripción al programa. Segundo punto: quienes pueden postular. Son elegibles para el programa de doctorado quienes cuenten ya con estudios de posgrado en el área de las ciencias sociales y las humanidades, especialización, maestría. En el caso de las maestrías, ¿tiene que estar la tesis ya
defendida? Beca defendida y todo. No necesariamente, preferentemente sí. Ahora, como el programa de doctorado tiene una entrevista de admisión y asignación de créditos, cuantas más cosas pueda una poner sobre la mesa al momento de la entrevista, menos cursada va a tener durante el doctorado. Es posible que durante el periodo de inscripción estén presentando las tesis de maestría o estén en proceso de, y al momento que tengan las entrevistas, que son entre mayo y junio, ya las tengan defendidas. Por lo cual, para la postulación, si están en proceso de presentación o en evaluación, está perfecto, ¿sí? Pueden hacerlo. Bueno, también son elegibles quienes hayan obtenido beca doctoral de una agencia científica o unidad de investigación destinada a la dedicación exclusiva a los estudios de posgrado, que pueden o no tener formación de maestría o especialización, pero si obtuvieron la beca doctoral también son elegibles. Y se prevé excepcionalmente la inscripción de profesores, profesoras, investigadores, investigadoras de reconocida trayectoria, ¿sí? Profesores que tal vez tienen categoría 2 o 1 en el programa de incentivos docentes, que dirigen equipos formados, acreditados en el marco de agencia, la universidad y demás, que bueno, que tal vez no tienen formación de maestría o de posgrado anterior, pero tienen méritos equivalentes. ¿Quiénes pueden dirigir? Bueno, al momento de la postulación hay que presentar un director, directora o codirector, codirectora, ¿sí? que bueno, avala la postulación de cada uno de ustedes. Son directores, son elegibles como directores, directoras, quienes revisan como profesores, investigadores, profesoras investigadoras y cuenten con título de doctorado o hayan realizado una obra de investigación de mérito notorio avalada por publicaciones, digamos, o méritos equivalentes, digamos, ¿no? Pero lo que se espera es que quienes los acompañen y los acompañen en la postulación tengan el grado de doctor, doctora, tanto en la dirección como en la codirección. Yo no sé si hay alguien que haya postulado a beca con ICED y esté especulando con eso, porque tal vez todos los bemoles vinculados con la postulación de becarios nos los ahorramos y listo. Pero, porque en el caso de becarios tienen que presentar un consejero de estudios, hay una particularidad vinculada. Es importante aclarar que la figura del codirector en realidad es optativa, por llamarlo de alguna manera, no es obligatorio contar con un codirector, sino con un director. Solo es obligatorio el co en caso, sobre todo en el caso de estudiantes extranjeros, que tienen directores, que no son nacionales, entonces en ese caso sí se les pide obligatoriamente que tengan un codirector local. En el caso de los estudiantes argentinos con directores argentinos, no es necesario obligatoriamente la figura del codirector, ¿sí? ¿Argentinos residentes? Sí, preferentemente porque tiene que ver con la vinculación que tienen con la universidad. Un poco la idea es que quienes claro, las dirijan puedan mediar, digamos, puedan ayudarlos a entender un poco la institución, orientarlos en términos de los seminarios que les conviene cursar, digamos, digo, sí. Si nosotros tenemos muchas dificultades en los casos de doctorandos, doctorandas que tienen directores o directoras que son de otras universidades y de otros países, y es muy difícil entender la dinámica propia de una institución, de una comunidad académica específica y todo lo demás. Entonces, lo que pedimos es que, bueno, si el tema es pertinente, el investigador tiene los antecedentes y todo lo demás, y puede hacer una formación interesante en este doctorado, que tenga algún acompañamiento de un profesor o profesora local de la institución que ayude a que los trámites, un poco el recorrido académico no sea tan difícil de comprender, digamos, de descifrar para alguien que no es local. Respecto al régimen de cursada, bueno, decíamos, hay tres vías de ingreso. Una tiene que ver con tener estudios de posgrado previos, la otra tiene que ver con haber obtenido beca de formación doctoral, y la tercera es la de tener méritos notorios, digamos, un recorrido académico como profesor investigador. Respecto a los ingresantes con estudios de posgrado previos, si les parece vamos directamente, esto estaba todo animado, pero no se puede configurar con este navegador. Ustedes tienen estudios de posgrado, presentan toda la documentación en la postulación y bueno, se lleva adelante una entrevista de admisión. Nosotros
recibimos toda la documentación hasta el 31 de marzo, hay una sistematización y una verificación técnica de la documentación que nos toma el mes de abril, y a partir de abril empezamos a programar las entrevistas de admisión al programa que tienen lugar en la primera mitad del año, digamos, antes de que termine la primera mitad del año, mayo-junio. ¿Sí? En esa entrevista de admisión se evalúan los antecedentes y el grado de avance del proyecto de investigación que estén presentando para la formación doctoral, y en función de eso a cada doctorando o doctoranda se le asigna un número de créditos distribuidos en áreas temáticas. ¿Sí? O sea, lo que se le asigna a ustedes no es un conjunto de seminarios que tienen que cursar, sino, por ejemplo, 4 créditos en territorio y ambiente, 2 créditos en epistemología y metodología, 2 créditos en taller de tesis, 4 créditos en estudios de la cultura, digamos, ¿no? Y ustedes tienen que ver de los 80 seminarios que ofrece el programa, cuáles son los seminarios que más les interesan para cubrir cada uno de esos créditos. ¿Sí? Un crédito son 16 horas de curso, es un poco el sistema, digamos. Es una entrevista de admisión, se le asigna un paquete de créditos, que ese es el plan de actividades académicas de cada doctorando o doctoranda, y en función de eso, ustedes se van armando, eligiendo los seminarios, cómo cubren, digamos, los créditos que le quedaron asignados. Bueno, y después hay una serie de otras actividades curriculares que no tienen que ver con la cursada, sino con actividades propedéuticas, talleres vinculados con cuestiones de análisis, de análisis del campo, vinculados con cuestiones editoriales de cómo armar la tesis, digamos, hay toda una serie de digamos, herramientas para facilitarles el trabajo, digamos, de la investigación, del análisis de lo que hayan recabado, y bueno, el momento de la edición, redacción de la tesis, bueno, también hay una serie de actividades vinculadas con eso. Hasta acá más o menos medio es razonable, ¿no? Bueno, entonces, después de la entrevista de admisión, ustedes cursan los seminarios. Después de cursar los seminarios, cursan el taller de tesis 2, que es la última asignatura que tienen que cursar, que es una asignatura que cursa todo el mundo. Y como resultado del taller de tesis 2, surge el plan de tesis, que bueno, es un documento de unas 20 páginas, una cosa así, en el cual ya aparece un índice analítico, un índice comentado de los capítulos de la tesis con los contenidos de cada uno de esos capítulos, la bibliografía que van a emplear. Digamos, ahí ya están con la tesis en el horno, digamos, ¿no? Si no ustedes, digamos, pero la tesis, digamos, ya casi presta, ya casi lista, y finalmente, una vez que se aprueba el plan de tesis, ahí ya están en condiciones de presentar la tesis. ¿Sí? Ese es un poco el recorrido de quienes ingresan con un posgrado previo. ¿Qué es el caso de cuántos de ustedes? ¿Posgrados previos? Sí, con estudio de posgrados previos. Ok, bárbaro. El segundo régimen de cursada tiene que ver con los ingresantes que obtuvieron beca doctoral, que yo no sé si, digo, de los restantes, si hay alguno que responde a ese perfil. ¿No? ¿Sí? Bueno. Te cuento entonces cómo funciona esto. Quienes hayan obtenido beca doctoral no tienen entrevista de admisión directamente, sino que tienen una reunión de ingreso, y ahí en esa reunión de ingreso ustedes tienen que definir si van a hacer, o sea, tienen que definir si el ciclo inicial del doctorado lo van a hacer cursando seminarios dentro del doctorado o cursando una maestría. No está la posibilidad, dado que quienes obtuvieron beca doctoral y no tienen formación de posgrado previa, tienen que hacer una formación de posgrado similar, digamos, en una maestría, para después obtener el título de doctor. Bueno, lo que tienen que definir es si el ciclo inicial del doctorado lo van a hacer en el doctorado o lo van a hacer en una maestría. En caso de que lo hagan en una maestría, nosotros les deseamos suerte y por 2 años los esperamos a que termine la maestría, digamos, ¿no? Si no, si lo hacen en el doctorado, se les asigna un conjunto de 20 créditos que tienen que cursar en asignaturas específicas del doctorado, digamos, ¿no? Ese es el ciclo inicial del programa de doctorado. Una vez que terminan el ciclo inicial,
ahí sí juntan todos los papeles y nos dicen, bueno, yo ya hice una formación de 2 años de posgrado, junté todos estos seminarios, defendí una tesis, en el caso de Derecho Maestría, tengo estos antecedentes, bueno, me hagan la entrevista de asignación de créditos. Y ahí se pasa del ciclo inicial al ciclo principal, que es, bueno, un poco uno se pone a la par de los que ingresaron con antecedentes previos. ¿Y ahí sí es requisito tener la tesis de maestría defendida? No es, o sea, es lo esperable si uno tiene una tesis de maestría, una maestría ya cursada, con todo aprobado, y la tesis de maestría defendida, la cursada que queda del ciclo principal del doctorado es bastante breve. Todo lo que uno le reste a esos antecedentes es cursada que se agrega en el ciclo principal. Una pregunta, ¿alcanza las becas de condición? ¿El tiempo de la beca de condición para cumplir todo ese recorrido? Bueno, hoy en día hay mucha gente corriendo para llegar a abril, el 1 de abril, pero muchos llegan, ¿eh? Hay muchos que llegan, sí. Es una carrera de obstáculos muy difícil. Hacer 2 tesis en 5 años es desafiante, sí. Pero hay mucha gente que lo sobrevive, digamos. Yo estoy bastante, se me ve bastante sobreviviente, se te ve bastante sobreviviente. 5 años metí 2 tesis, pero es complicado. Hay mucha gente que opta por, bueno, tiene una beca en 5 años, tiene que resolver una formación doctoral y no tiene maestría ni antecedentes previos. Bueno, tal vez hace toda la formación en el doctorado. Claro, por los tiempos administrativos, desde que se presenta la tesis, rinde y se lleva a conocer. Claro, exactamente. Se llega a abril. Sí. No, hacemos milagros. sí, realmente hay un trabajo, estamos muy articulados también con el sistema de CONICET. En el caso de nuestro doctorado, nosotros recibimos solicitudes de entrevista, de asignación de créditos, ya ni bien presentan la tesis, o sea, no tienen que defenderla, tal vez no sé si hacen, nosotros no podemos manejar los tiempos de las maestrías y tal vez una defensa tarda un montón de tiempo. Bueno, mientras ustedes van defendiendo la tesis, nosotros ya les podemos ir haciendo la entrevista, la asignación de créditos, pero sí, o sea, quienes hagan maestría y después el doctorado tienen que prever que de todos modos van a tener que cursar las asignaturas del doctorado. No es que uno hace maestría, entrega la tesis y después el doctorado tiene una entrevista y listo, ya entrega la tesis La doctoral. temática de la tesis, maestría y doctorado están articuladas. Se evalúa, a ver, no pueden estar completamente desvinculadas, porque eso es uno de los factores que se evalúa en la entrevista de asignación de créditos, pero tampoco pueden ser una misma tesis. La tesis doctoral tiene que tener en un 60% contenidos inéditos, que no hayan sido editados ni en publicaciones periódicas o libros o demás, ni en la forma de tesis, digamos, ¿no? Entonces, digamos, hasta uno tendría que cuantificar eso, es complicado igual, ¿no? Pero uno tendría que imaginar que la tesis de maestría es el 40% de la tesis doctoral. Una cosa así. Y las publicaciones entonces no pueden hacerse sobre ese tema de la tesis. Uno no puede tener toda la tesis. Claro. Claro, lo que uno hace es publicar los capítulos de la tesis después de la tesis. Pero sí, es todo un tema, pero la tesis no puede ser una compilación de cosas ya publicadas. Es un poco el límite. Y eso está en la reglamentación de posgrado de la UBA. Sí. No solo de... ¿Cómo? Que no es igual que en el doctorado. Ajá. Que después cuando se presenta la carrera, necesitan el Claro, sí. Pero imaginando, a ver, para presentarse a carrera y ser competitivo, 3 artículos bien colocados, ¿sí? Y eso no puede ser el 40% de la tesis, digamos, ¿no? Así, más del 40%, digamos, ¿no? Así que, sí. Bueno, después de la entrevista... perdón. No, me quedó una duda sobre el camino anterior, si entramos con maestría o especialidad. ¿Hay algún tipo de requisito sobre el origen de esa? O sea, yo estoy en la carrera de grado todavía, pensando en cuál voy a hacer. ¿Hay algún requisito que es una universidad nacional? ¿El tema? No, en principio, tiene que ser un programa acreditado, y sí en el área de las humanidades y las ciencias sociales. Y después se evalúa en la entrevista de admisión, ahí se evalúa cuál es el programa, digamos,
¿no? O sea, la entrevista de admisión la hacen profesores, profesoras de nuestro programa de doctorado que conocen específicamente sobre diferentes áreas, y cada postulante es evaluado por un profesor de nuestra facultad que está especializado en el área en el que ustedes piensan hacer la investigación. Así que seguro conoce la maestría, conoce los profesores, digo. Entonces eso se evalúa en la entrevista, digamos, ¿no? Se valora, digamos, hay algo, se valora, digamos, especialmente que sea una maestría de nuestra facultad, o de la universidad, o de la Universidad Nacional, digo, esas cosas se van ponderando, digamos, ¿no? Pero no son criterios excluyentes. Lo digo porque mi carrera de grado es licenciatura en economía, entonces como ni caso de sociales, Claro. para pensar en que la maestría esté vinculada. Claro, sí. Sí, me parece que uno lo tiene que pensar como trayectos de formación de posgrado, digamos, ¿no? No es que uno hace la maestría, termina la maestría y empieza el doctorado, sino que el doctorado es, digamos, un trayecto más que se añade a una formación de posgrado que uno ya inició con maestría, digamos. Sí. Gracias. Sí, no, y bueno, un poco en relación a lo que decías antes, con respecto al tema del linkeo entre las dos tesis, la de maestría y doctorado, en mi caso el proyecto de doctorado tiene que ver con mi tesis de maestría, o sea, no es exactamente lo mismo, pero sí es una profundización en eso, por eso no había... Claro, no, es lo esperable, sí, es lo esperable, sí. Por lo general uno ve que amplían el campo, o si son tesis, digo, hay toda una serie de estrategias, si son tesis teóricas, tal vez se involucra la consulta a otros autores o escuelas, digamos, pero sí, uno no puede hacer dos tesis absolutamente distintas No, pero aparte porque querés profundizar en algo. Claro, sí. Y es lo esperable dentro de un perfil académico, digamos, ¿no? Que uno da 3 años de una formación en una cosa y lo abandone y se dedique a otra, da cuenta de un perfil errante, digamos. Pero sí. Perdón, en relación a eso, es que mi caso es que yo obtuve beca de agencia. Ajá. Y el tema es completamente distinto. Por Ok. eso. Y yo para la tesis de maestría trabajé sobre política y derechos humanos, procesos políticos y derechos humanos, y ahora trabajo sobre inserción laboral de doctores en ciencias sociales. Ok. Mira. Sí. Pero tenés una beca de agencia para dedicarte un rato a eso, al nuevo tema. Claro, de 3 años. Claro, sí. Sí, no es que tenés 1 año y medio de beca que se te está terminando y No. sí, no, está bien. Y además te insertás en un equipo acreditado por agencia. Sí. Yo creo que eso se puede justificar y ver bien en tu currículum. Sí. No, pero no hay ningún problema. Sí. Así que, bueno, y felicitaciones por la obtención de la beca. Bueno, entonces, los que obtienen beca doctoral y no tienen formación de posgrado previo, lo que tienen que hacer es ponerse al día con la gente que ingresa al doctorado con la formación de posgrado previo. Para eso está el ciclo inicial, que ahí ustedes definen si quieren hacer maestría o quieren hacer el ciclo inicial en el doctorado. Y después tienen la entrevista de asignación de créditos una vez que terminaron el ciclo inicial de la maestría, y pasan a la cursada del ciclo principal, la cursada del taller de tesis 2, como todo el mundo, que es la última asignatura que se cursa, y finalmente la presentación del plan de tesis y de la tesis. ¿Sí? Ese es un poco el recorrido que se hace. Así que estos son los 2 casos. Después hay, claro, casos en los que yo entiendo que sería tu caso, la compañera que acaba de... Digo, vos tenés las 2 cosas, tenés beca y tenés una maestría, ¿no? Entonces ahí vos lo que podés hacer es pedir la entrevista de asignación de créditos directamente. O sea, no hacer el ciclo inicial porque ya tenés formación de maestría. Bueno, en ese caso se hace la entrevista de asignación de créditos y bien ingresas al programa. Bueno, y el recorrido es el mismo. No tan personalizado. Cada caso es un mundo. ¿La evaluación de los créditos tiene algún tipo de criterio o cómo suelen hacerlo? ¿La convalidación por el tema de maestría o no? No. O sea, en realidad, por un lado están los antecedentes y por otro lado están los créditos, que los créditos son créditos
de cursada desde la entrevista en adelante, digamos, Claro. ¿no? O sea, cuando se evalúan los antecedentes, se dice, bueno, esta persona tiene una robusta, no sé, hizo una maestría en epistemología, y metodología de las ciencias sociales. No le vamos a dar una formación en créditos, ¿no? Créditos en epistemología y metodología, pues eso ya lo tiene cubierto. O, no sé, la colega que viene de una formación de grado en economía. Bueno, probablemente haga una tesis que tenga una dimensión económica fuerte, pero su formación en el doctorado no va a estar concentrada en el área de economía y sociedad. En todo caso, le vamos a dar créditos en otras áreas que le sirvan más, digamos, ¿no? Entonces, se evalúa por un lado los antecedentes y en función de eso se otorga la calidad y la cantidad de créditos que se otorga siempre para cursadas de la entrevista en adelante, digamos. Bueno, y después está el último caso, que este es el caso, digamos, de nuestros profesores eminentes, nuestras profesoras eminentes que se formaron cuando no había oferta de maestría y de doctorado y demás, y terminan su carrera académica y quieren coronar, digamos, su carrera académica con un doctorado, digamos, ¿no? Entonces, en esos, ¿no? Los titulares de cátedra, los directores de equipos de investigación y demás, que son elegibles para el programa por méritos equivalentes, digamos, ¿no? En estos casos, méritos equivalentes acreditables van directamente a la entrevista de admisión, y en la entrevista de admisión se les asignan los créditos para cursar, cursan los seminarios, cursan taller de tesis 2, presentan el plan de tesis, presentan la tesis y se acabó. Hasta acá respecto del recorrido, relativamente claro, ¿sí? ¿Hay tiempos de esos recorridos? Hay una duración total de la regularidad del programa que es de 6 años, prorrogable por 2 años más en caso de que se haya presentado el plan de tesis. Digamos, ¿no? O sea, uno tiene 6 años para presentar el plan de tesis. Y la prórroga, si está el plan de tesis en evaluación, puede ser de hasta 2 años más, así que uno tendría 8 años para mantener la regularidad. O sea, de regularidad del programa para defender la tesis. Sí, es una carga. Sí, sí. Casi una vida. Mucho tiempo. Sí. Así que, bueno, ¿les parece que veamos el tema del trámite de inscripción? O no sé si hay una consulta. Llegué tarde, pero esto de que no es necesario hacer una maestría previa. Se puede hacer como... Claro, hay 3 modalidades de ingresos. Sí. Digamos, la de estos profesoras eminentes que están terminando la de quienes tienen formación previa de posgrado, maestría o especialización, que puede o no estar terminada. Lo que pasa es que cuantas menos cosas uno ponga sobre la mesa, más va a cursar. Sí, digamos. yo tengo un posgrado hecho, también esto del caso a caso, que no es maestría, es una residencia en salud. Y eso lo va a tener que evaluar nuestra profesora Mónica Petraki, que es la profesora que entiende en temas de salud. Sí, habría que ver qué consiste el título y sí. Pero en principio, digamos, se hace una verificación técnica de que efectivamente cuenten con estudios de posgrado, y habrá que verificarlo técnicamente. Y después, en la entrevista se define, digamos, ¿no? O sea, cuanto más cosas uno pueda presentar, menos va a tener que cursar, es un poco la lógica. Pero no es una lógica binaria, sino adentro afuera, sino que es una lógica más modular, digamos, ¿no? La entrevista un poco lo que va a mostrar es qué es lo que les falta para poder llegar a ese objetivo, que es ese plan de trabajo que ustedes van a presentar. Es decir, se considerarán los antecedentes y se verá en cuanto a formación académica qué les falta de herramientas para poder cumplir con esa tesis. Entonces, bueno, un poco es acompañarlos y ayudarlos a encontrar eso que falta para que puedan concretar el trabajo de tesis. ¿Sí? Yo puedo hacer una preguntita, yo tengo una situación un poco particular. Usé en el Centro de Estudios Avanzados de la UBA la especialización en interdisciplinaria de posgrado en problemáticas sociales infanto-juveniles. 40 años de docencia y trabajo en equipos de derechos humanos de SUTEBA. No tengo la tesis, tengo la carrera completa, pero no tengo la tesis todavía.
La cuestión es que la cursé en 93-94. Ah, entonces. Me voy. Y tendría que acreditarlo porque no tengo el analítico, digamos. Claro. Bueno, eso es algo que te vamos a pedir para esto. Claro, eso me lo tendría que pedir yo a la facultad, Claro, sí, a la universidad. Sí. ¿Y dónde lo pido? No sé quién, ¿Cuál es la una unidad materia de académica? dependencia compartida, no sé quién es la unidad académica que hoy por hoy tiene esa carrera, tenemos que averiguarlo. Yo Sí. te paso mi contacto y te averiguo, Vale. porque Bueno. sí, es de dependencia compartida, de hecho está sociales incluida dentro de eso, Sí, pero no lo sé sé. dónde está la sede administrativa de Ajá. esa maestría. ¿Sigue Silvia Lemureman ¿En sociales? Sí, es Ah, ya, fue como compañera no, mía mira. en ese programa. Sí. Inscripción al programa, del trámite de inscripción. Bueno, hay un montón de cosas, no se va a ver. Pero hicimos un esfuerzo por digitalizar lo más posible el trámite de inscripción para que tengan que presentar la menor cantidad de papeles posibles. Y en el caso de los colegas y las colegas que no viven en el área metropolitana de Buenos Aires, que puedan completar lo máximo posible sin tener que venir a recolectar sellos y firmas y demás. Y en todo caso, cuando empiece la cursada, que lo hagan, que se pongan al día en ese momento. Hay por un lado un formulario en línea y por otro lado hay una presentación impresa que hay que hacer. Con respecto al formulario en línea, el formulario está en la página web de la facultad. Ahí hay que completar una serie de datos, hay que tipear los datos y hay que subir una serie de archivos. Entre los archivos que hay que subir están el formulario A, que es la solicitud de admisión, el formulario B, que es el proyecto de investigación, y el formulario C, que son las cartas de aceptación de director, codirector, directora, codirectora, estos son los formularios. La solicitud del formulario A de solicitud de admisión les pide datos personales, cuál es la modalidad de ingreso por la que están ingresando al programa, digamos, si es por beca, si es con maestría previa y demás, datos del director, del codirector y una serie de, digamos, datos vinculados con sus antecedentes académicos. Ese es el primero de los formularios. El segundo es el del proyecto de investigación, ¿sí? Que es bastante similar a lo que se les pide cuando postulan, por ejemplo, una beca en CONICET o en UBASIT, digamos, ¿no? No es un proyecto de investigación extenso, sino que son unas 5 carillas en las que se les pide que identifiquen un problema de investigación, que coloquen cuál es el modo de abordaje en términos metodológicos, cuál es digamos, que armen una especie de estado de la cuestión y marco teórico, digamos, pero la idea es que muy brevemente, en no más de 5 carillas, ustedes puedan presentar un preproyecto de investigación. Y en tercer lugar, se les solicita que presenten esta carta de aceptación que va firmada por quienes ustedes postulan como su director, directora, y si van con codirector, codirectora, tienen que presentar otra igual firmada por la segunda persona. Una pregunta, Sí. ¿se puede presentar solo con directora y después sumar una codirectora? Sí. Te podés pelear con ella también a lo largo del doctorado y No designar a hay otra renunciar persona. y designar a un Sí, también sí, se eso no es Espero que problema. no. Está permitido. En el caso de quienes ingresan con beca, si bien lo más razonable sería que el director del proyecto, directora del proyecto, sea el director, directora de la tesis, no necesariamente es así, no tiene por qué serlo, no hay ninguna vinculación necesaria entre la dirección de la beca y la dirección de la tesis. Y al momento de la postulación no presentan dirección, presentan consejero de estudio, digamos, ¿no? Que es quien acompaña durante el ciclo inicial, si es maestría o si es el ciclo inicial. Una vez que terminan el ciclo inicial y tienen la entrevista de asignación de créditos para el ciclo principal, ahí tienen que definir quién va a ser que esté a cargo de la dirección o codirección. Que puede ser quien fue consejero o consejera de estudios, pero no es imprescindible que así sea. Y después, además de estos 3 formularios,
tienen que subir el documento de identidad escaneado, partida de nacimiento escaneada, los certificados analíticos de las carreras de grado y posgrado escaneadas también, en caso de que tengan formación de posgrado o de posgrado, y si obtuvieron beca, la notificación de otorgamiento de la beca, que es un print, digamos, del correo electrónico que les hayan enviado, así, ¿sí? Esto, digamos, se sube todo online. En relación a la partida de nacimiento, les explico, pues es un poco raro que se pida la partida de nacimiento, porque algunos lo tenemos, otros no, son a veces perdidos en mudanza. Eso tiene que ver con que los nuevos documentos de identidad tienen los nombres y apellidos todo con mayúscula, y en muchos casos los apellidos o los nombres no llevan mayúscula o tienen un apóstrofe o no lo tienen, o un acento, y en los documentos los que tenemos nosotros no figura el nombre y apellido correcto. El nombre y apellido correcto es el que figura en la partida de nacimiento, y es una exigencia de títulos y planes para nosotros. Por eso es que de la universidad, por eso les pedimos la partida para corroborar cuál es el apellido correcto, la versión correcta del apellido, porque no es la que figura en nuestro documento de identidad en muchos casos. ¿Hay que actualizarla? Porque para algunos No, la que tengas, digamos. Si algunos trámites te piden actualización. No, solo para identificar correctamente cuál es el nombre y cuál es el apellido. Si tiene acento o no, si tiene apóstrofe o no, si el D de adelante va con mayúscula o minúscula. Para eso. La inscripción en el registro civil es lo mismo que la partida de nacimiento. Tendríamos que ver Claro, el igual, documento. habría que verlo, sí, entiendo que es lo mismo, que figura exactamente igual. Igualmente ahora en los EGPs es un trámite, la recuperación de la partida es un trámite bastante sencillo y que se Sí, te lo mandan online, no necesitas. Sí. Si es sin sello, te la mandan en 5 minutos. Claro. Así que no es Ajá. fácil. Sí. Buenísimo. Que es aquí. Sí, obvio. ¿Y piden el título del grado y del posgrado o el certificado analítico? Acá estamos pidiendo el certificado analítico. Después, si son admitidos al programa, ahí sí les vamos a pedir que la documentación esté debidamente legalizada, apostillada, si es un título emitido por una universidad no argentina, digamos. Pero pedirles todo eso para postular nos parece muy oneroso para ustedes, implica trámites que les exigen estar en Buenos Aires, en muchos casos no están en Buenos Aires cuando están postulando. La idea es recibir la documentación, evaluarla, si está todo bien, ahí sí les pedimos el apostillado del Haya, el sello de legalización de UBA, además, pero en esta instancia de inscripción no es necesario. ¿Sí? La presentación impresa son los 3 formularios impresos, formulario A, formulario B y formulario C impresos, la fotocopia del documento de identidad, y acá aparecen fotocopias legalizadas de los diplomas de grado y posgrado con este señalamiento que hicimos, digamos, ¿no? Ustedes, no sé si conocen el trámite de legalización, digamos, los que somos de UBA seguramente sí, que se hace acá enfrente. El trámite de legalización de los diplomas consiste en un visto que hace la oficina de títulos y trámites. Uno lleva el diploma original y lleva una fotocopia del diploma, y lo que hace en esa oficina es observar que el diploma original se corresponde con la fotocopia y sellan la fotocopia, y esa es una fotocopia legalizada, digamos. Que hay que hacerlo para títulos de esta facultad, de esta universidad, y para títulos de cualquier otra universidad. ¿Y dónde se hace? Eso se hace en Uriburu 950. Igual está en el instructivo nuestro, está indicado dónde. Si ustedes andan por Buenos Aires y vienen a presentar la documentación, lo más práctico es que lo hagan de camino a la presentación de la documentación. Ahora, en el caso de un diploma emitido por una universidad no argentina, eso antes tiene que estar apostillado por el servicio exterior del país de origen. Y después tiene que estar legalizado. Pero bueno, claro, eso ya es una complicación que es necesario al momento de la emisión del diploma, que todo eso esté debidamente completado. Pero al momento de la postulación, en el caso de colegas que se están postulando, digamos, fuera del área metropolitana de Buenos Aires, y esto le implica toda una movilización de recursos, de viaje, ida y vuelta, en diploma y no sé qué, los dispensamos, digamos, de que esté todo debidamente apostillado y legalizado. Eso se puede hacer después sobre la marcha. Tanto el título de grado como el de posgrado son de España. La postilla de la Haya, ¿la hago acá o la hago allá? La haces en España. Allá, claro. acá no puedo hacerla. Y después le haces la fotocopia de eso y lo legalizas acá.
Pero bueno, eso... Hay que averiguar el embajado consulado, ver si ellos tienen alguna forma de hacer el trámite, posiblemente. Pero digamos, se hace en el país de origen. La empresa se hace después de aceptación, no, antes. No, se hace en la postulación. La postulación. Sí, o sea, hasta el 31 de marzo. Digamos, Enviar la documentación y indígena. el título 2 también, esto que acabas de decir. Sí. Exactamente. Sí. Con la consideración de que si a alguien se le complica, digamos, no necesitamos toda la documentación legalizada, después lo necesitamos para que empiecen a cursar, digamos. Para el momento de la recepción de las postulaciones no necesitamos. Si lo hacen mejor, si se olvidan de eso. Lo que significa es el título, no el analítico. Claro, el diploma, sí. Diploma. Sí. El analítico es para que al momento de la entrevista el profesor o la profesora que lo reciba sepa que cursaron. Porque tal vez conocen un montón de carreras, pero la carrera que estudiaron ustedes no la conocen, entonces bueno, ven las asignaturas, si tienen destino o no. En el caso, si terminamos hace poco una maestría, tenemos el certificado de título en trámite y no tenemos título todavía. Claro. No, ahí no vamos a llegar. Pero sí no al título, pero sea certificado en caso de que lo tenga. Sí, algo que acredite que... Y eso también es acá, tengo que certificar acá en... El certificado no es necesario. Eso no. Sí, solo los diplomas. Los diplomas. Sí. Yo creo que con esto estamos. Sí. Esto de legalización y apostillado que ya lo comentamos. Sí. Si quieren lo leemos para que quede claro. A efectos de acreditar los estudios de grado y posgrado previos, es necesario presentar en la Dirección de Títulos y Planes de la Universidad de Buenos Aires, que está en Uriburu 950 Suelo, cada uno de los diplomas originales y sus respectivas fotocopias, que serán legalizadas las fotocopias en el momento. A tal fin es necesario solicitar turno mediante un formulario en línea. Los diplomas emitidos por universidades extranjeras deben ser apostillados en el servicio exterior del país de origen previo a la legalización. Dado que estos trámites de legalización deben realizarse en la ciudad de Buenos Aires, quienes postulen al doctorado desde el exterior podrán completar la inscripción enviando fotocopias simples de los diplomas y en caso de ser admitidos o admitidas al programa se les solicitará que antes de iniciar la cursada completen la inscripción con la documentación debidamente apostillada y legalizada. Bueno, esto ya lo revisamos. Y después la cuestión arancelaria. Pero antes les consulto si hasta acá el tema de la inscripción es razonable. ¿Sí? Sí. Yo no cuento con un título de posgrado, sí tengo 2 programas de actualización y dos diplomaturas, digamos. No sé si eso sirve como para poder hacer la inscripción igualmente o necesariamente tiene que ser un título de una maestría. No, tiene que ser de alguna formación de posgrado, que puede ser, maestría terminada sería el estándar, digamos, ¿no? Pero puede ser maestría cursada, especialización. En el caso del diploma, ahí hay que evaluar, digamos, hay que hacer una verificación técnica, digamos, de qué consiste el diploma, si es un diploma de posgrado, porque el título de diplomado, por ejemplo, los diplomas de Flaxo son diplomas de posgrado, pero nuestros diplomas en la Universidad de Buenos Aires no necesariamente son diplomas de posgrado, pueden ser diplomas de extensión. Entonces hay que hacer una verificación de que sea una formación efectivamente de posgrado y en vista de eso se define técnicamente. Y después hay una evaluación académica que le hace el profesor o profesora que te hace la entrevista, que dirá, ¿por qué mejor no haces una especialización? Porque si no te tengo que matar a seminarios. Esto pasa un poco también, es una cosa muy personalizada también, ¿no? Así que, pero en principio... Con una especialización de un año que sea de posgrado, alcanza lo necesario una maestría. Sí. ¿Algo más respecto de...? ¿No? Bueno, con respecto a la política arancelaria, nosotros tenemos conceptos arancelarios y categorías. Las categorías tienen que ver con el grupo al que pertenecen cada una de ustedes. Digamos, hay una política arancelaria que fomenta la formación de posgrado de nuestros propios graduados y nuestras propias graduadas de la facultad. Por otro lado, hay un segundo grupo que tiene que ver con todos aquellos egresados
egresados y egresadas de universidades nacionales, digamos. Y después hay un arancel general, que es el grupo 3, ¿sí? Es decir, grupo 1, graduados de carreras de licenciatura y trabajadores de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. El segundo grupo son graduados y graduadas de universidades nacionales argentinas de gestión pública. Y el tercer grupo es general, que incluye a todos aquellos que no respondan a los otros anteriores. Nos referimos a graduados, nos referimos a carreras de grado. Cada uno imagina en qué grupo está, ya se lo tiene más o menos claro. Sí. Bueno, y el programa, en términos de conceptos arancelarios, tiene una matrícula de inscripción que hay que pagar por única vez, una vez que uno es admitido al programa, digamos. O sea, ustedes en la postulación no tienen que pagar nada, solo tienen que pagar en caso de que la matrícula de inscripción, en caso de que sean efectivamente admitidos al programa. Una matrícula de inscripción, y después el programa tiene un arancel anual. No hay que pagar por seminario ni por mes, ¿sí? No se paga una cuota mensual ni se paga por seminario, sino que simplemente se paga una vez por año un arancel anual que se puede pagar en un pago o en 2 pagos, ¿no? Después hay un arancel por seminario de gente que no pertenece al programa de doctorado, pero le interesó una asignatura y lo quiere cursar, digamos, ¿no? Pero eso, digo, ustedes lo podrían estar haciendo ahora, digamos, ¿no? O sea, pueden pagar por el seminario y cursar el seminario más. Por eso aparece arancel por seminario. Pero los alumnos regulares del programa de doctorado no tienen que pagar por seminarios, solo pagan un arancel anual, ¿sí? Y eso les cubre 12 créditos anuales que pueden cursar. Y después hay un derecho de defensa de tesis, que se paga al final, ¿sí? En el momento de la presentación de la tesis. Y esto yo creo que no sé si se llega a ver, pero bueno, esta información es una información que les estamos anticipando de los aranceles para el año que viene. Sí, en breve lo vamos a tener aprobado por el Consejo Directivo, pero les comento, la matrícula de inscripción es una matrícula de 5.200 pesos para todas las categorías, para todos los grupos arancelarios. El arancel anual es de 5.200 pesos por año para nuestros graduados y nuestras graduadas, 7.500 para los graduados de otras universidades nacionales y 19.000 pesos para los graduados de otras universidades que no son las universidades nacionales, ¿sí? Esto se paga por año, digamos, y pagando, digamos, este arancel tiene cubierto todas las actividades académicas del programa. Hay una cosa que suele confundirse, porque antiguamente el programa se pagaba por asignatura y demás, pero lo aclaro. Estos 5.200 o 7.500 o 19.000 pesos los habilita a cursar hasta 6 seminarios de doctorado, ahora serían, tenemos en módulos divididos. Una vez cumplidas esa cantidad de seminarios, si cursan un seminario más que esa cantidad de créditos habilitados, tendrían que abonar el seminario que hagan extra por separado. Nunca llega a suceder porque nunca llegan a cursar esa cantidad de seminarios al año. Pero bueno, está la opción de que quien lo quiera hacer lo haga. Y una vez que ustedes completan los seminarios que les han sido asignados originalmente en las entrevistas, tienen que seguir abonando el arancel anual. ¿Sí? El arancel anual mantiene en cierta medida también la regularidad de ustedes dentro del programa, ¿sí? Esto lo aclaro porque bueno, muchos tienen que, digamos, en la medida que no cursan, no tendrían que abonar, pero digamos, se los habilita a cursar seminarios porque el arancel les permite cursar la cantidad de seminarios que quieran, pero el arancel debe ser abonado aunque no estén cursando seminarios. O sea, se mantiene hasta que se decide Se mantiene hasta el momento de presentar la tesis, exactamente. No me queda clara la relación que hay entre 6 seminarios y 12 créditos. Sí, es que la mayoría de los seminarios duran 32 horas y cada crédito son 16 horas. Eso es aproximadamente 6 seminarios o 12 en su defecto. Ahora, les hago un breve comentario. Como las inscripciones
digamos, se hacen de diciembre a marzo. El proceso de verificación técnica de las postulaciones se hace durante abril y las entrevistas se hacen por lo general en mayo-junio. Ustedes estarían empezando a cursar en junio-julio, digamos, ¿no? Ahora, pagar el arancel anual completo, siendo que ustedes están empezando a cursar en la segunda mitad del año, nos parecía que era un poco abusivo, así que lo que hacen el primer año es abonar solo medio arancel, digamos, ¿no? O sea, pagan la matrícula de inscripción y el arancel correspondiente a los segundos 6 meses del año, y ya a partir de 2021, digamos, abonarían el arancel anual. Matrícula se paga solo una vez, digamos, solo cuando uno ingresa al programa. ¿Sí? Por ahí había una... Consulta. Yo soy nací en Argentina, estudié la licenciatura en el extranjero y la maestría acá en Argentina. ¿Se me cobraría como nacional o extranjera? Y eso después lo tenemos que ver. Sí. Si veo nada más que los papeles, tendría que cobrarte como extranjera, porque tu grado no es en el país. Pero se puede considerar, aunque sos argentina, ¿no? Claro, sí. No, igual, o sea, lo que tiene en consideración, o sea, esta distinción en términos de categorías arancelarias, tiene que ver con, digamos, una política de promoción de la formación de posgrado de los graduados de universidades nacionales y de los graduados de nuestra facultad, digamos, ¿sí? Con independencia de la nacionalidad, digamos. Explicaba lo de la nacionalidad porque el caso de la licenciatura... No, el tema sería el posgrado. El posgrado acá. Sí. Okay. ¿Dudas? No. Bueno, esto... bueno, acá hay algo que... claro, en el caso de quienes postulen con beca y opten por cubrir el ciclo inicial con una maestría, en el caso de cursar una maestría de nuestra facultad, quedan exceptuados del pago de los 2 primeros años del doctorado, solo pagan la maestría. O sea, si ustedes se inscriben al doctorado y dicen, no, yo quiero hacer una maestría, pero la quiero hacer en la Universidad de San Martín, bueno, ahí hay que pagar la Universidad de San Martín y nos tienen que pagar a nosotros. Pero en el caso de que opten por una maestría de sociales, pagarían la maestría y no los 2 primeros años del doctorado. ¿Sí? Bueno, y lo que les comenté respecto de, siendo que van a ingresar, digamos, en junio, julio, el primer año se paga solo medio arancel. ¿Sí? Comentarles algo que no está acá en la presentación, que tiene que ver con los periodos de cursada. Nosotros tenemos una cursada organizada en 2 cuatrimestres, que empiezan en marzo y en agosto, pero además tenemos 2 escuelas, que son una escuela de otoño, las 2 primeras semanas de junio, y una escuela de primavera, las 2 primeras semanas de noviembre, en las que se dictan de manera intensiva cerca de 20 seminarios. Entonces, aquellos de ustedes que no vivan en Buenos Aires y que se les complique venirse a vivir o venir una vez por semana para cursar un seminario, lo que pueden hacer es cubrir una cursada intensiva en 2 semanas, digamos, varios créditos y talleres y demás. Digamos, ¿no? Eso está pensado para la gente que no vive acá, pero también aquellos de ustedes que más allá de que vivan acá pueden, digamos, interesarles hacer una cursada intensiva y tengan una manera de organizarse como para meter cursada todos los días durante 2 semanas, ahí pueden meter hasta 6 créditos. ¿Está contemplado dentro del arancel? Sí. ¿Ustedes ya están definidos los seminarios para el año que viene? Sí. Los tiene que aprobar el Consejo Directivo el martes y ni bien los aprueban nosotros los subimos. Pero son más de 80 seminarios, son 86 seminarios distribuidos en 17 áreas temáticas y que se dictan o sea, hay para cada una de las áreas temáticas, hay seminarios en los 4 periodos, tanto en el primero como en el segundo, y en otoño como en primavera. ¿Sí? Así que, está muy lindo. Además tenemos las instancias de talleres de tesis, que es como la instancia más de seguimiento, digamos. Bueno, los seminarios son seminarios, digamos, no es una clase de grado ni de maestría, digamos. Son seminarios donde hay una cursada que es entre 10 y 20 colegas alrededor de una mesa y en la que hay una cercanía con el profesor, la profesora a cargo,
que es mucho mayor que la cursada de grado de maestría, digamos, ¿no? No son esas clases masivas, sino que tienen que ver con instancias de trabajo de seminario. Y los talleres son talleres de no más de 10 cursantes, y hemos aprobado como 15 talleres de tesis. Eso permite que efectivamente tengan un seguimiento personalizado de un colega que conoce el área y que efectivamente les dé las tesis, digamos, ¿no? O sea, si bien el doctorado es masivo, la experiencia de la cursada del doctorado es muy personalizada, digamos, porque tiene una entrevista de admisión en la que se evalúa el caso de cada uno, y porque además la cursada es una cursada que no es un aula masiva llena de colegas anónimos, sino que es una cursada con un profesor que está ahí a la mano, en una dinámica de seminario de taller efectivo. Así que... ¿Se dicta todo el máster usted? Sí. Una consultita. Sí. Yo soy licenciada en Sociología y profesora por la UBA. Y siempre quise, después que terminé, seguir hasta hacer el doctorado, pero no hay doctorado en Sociología en la UBA. ¿Por No. qué? Porque nuestra facultad es una de las facultades más jóvenes de la Universidad de Buenos Aires, que integró a carreras y trayectorias disciplinarias que preexisten a la facultad. Entonces fue una apuesta institucional de la facultad generar una integración entre las 5 carreras, más allá de los orígenes diversos, digamos, que tienen. Entonces, digamos, si bien hay una fuerte impronta de la carrera de Sociología, digamos, que yo creo que sí, solo le gana la edad de trabajo social, si mal no recuerdo. Sociología creo que es 55, ¿no? Pues sí, tal vez están ahí empatadas con trabajo social, pero la apuesta fue la de integrar perspectivas disciplinarias en un doctorado en ciencias sociales. Y uno ve que efectivamente funciona bastante bien. Así, porque lo que funciona muy fuerte son las áreas temáticas del doctorado. Claro. No sé, digo, la gente que hace teoría política y social. Hay gente que hace teoría política y social que tiene formación en comunicación social, o formación en ciencia política, o formación en sociología. La gente que hace educación y sociedad. Vienen de lugares muy distintos, pero digamos, las áreas temáticas están también muy informadas por los equipos de investigación que hay en la facultad, ¿no? El doctorado no es... A ver, hay áreas temáticas que no están cubiertas por nuestro doctorado, o sea, que sea un doctorado en ciencias sociales no significa que todo lo que tenga que ver con la sociedad está cubierto, pero hay 17 áreas temáticas en las que el doctorado es muy fuerte, y que están los profesores, que son los nombres que uno identifica en una bibliografía elemental sobre cualquiera de los temas, y bueno, y hay una vinculación muy fuerte con los equipos de investigación de la facultad. En particular, bueno, está el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, y después está el Instituto Gino Germani, que es el instituto más grande en habla hispana, punto. O sea, tiene una cantidad de investigadores infernal, con especialización en estudios rurales, estudios urbanos, territorio y ambiente, teoría política y social, educación y sociedad, salud y sociedad, y eso es lo que, más que las carreras de grado, eso es lo que alimenta el doctorado, los equipos de investigación. Claro. Gracias. Sí. ¿Hay una cantidad estándar para los créditos a cubrir en el ciclo principal, o va a depender todo de los antecedentes de cada postulante? A ver, hay irregularidades empíricas, digamos, ¿no? No hay algo establecido por reglamento. La comisión de doctorado establece ciertas sugerencias. Taller de tesis 2 lo tiene que cursar todo el mundo, y por lo general se asignan un mínimo de 6 créditos, una cosa así. Y después depende, ¿no? Si uno viene de una formación de 2 años en investigación social, en la materia de investigación social del doctorado, y tiene unos antecedentes y demás, probablemente con el taller de tesis y 6 créditos ya está todo resuelto. Y después, bueno, nada, se van sumando créditos en función de los antecedentes y de las necesidades de formación. O sea, puedo interpretar por lo que vos decís que podría ser para el ciclo principal un año más de cursada. Estoy más o menos... Más o menos eso, sí. Y uno tendría que suponer, digamos, ¿no? 2 años de cursada de maestría,
un año de cursar de doctorado y en el medio 2 tesis, ¿no? Digo, eso es lo que, un poco lo que planteaba el compañero, digamos. Así que sí. Se puede. Sí, Después sí, sobrevivir. Después va. pero bueno. Sí, Bueno, toda la vida, no sé. ¿Cómo la ven? Más o menos lo que... Toda esta información casi con las mismas palabras. Está toda en la página. Sí. Las palabras son muchas, pero las que usamos siempre son de efecto ¿En reducido. dónde están? Están en la página web de la facultad. Fíjense acá. Se apagó. En sociales.ua.ar/doctorado. Doctorado se entra directamente. Sí. Igual acá no ven nada, pero sociales.ua.ar/doctorado. Ahí están estas consideraciones vinculadas con el plan de estudios, la cursada general, el régimen especial para becarios y consideraciones para estudiantes internacionales. Y ahí está en la sección inscripción 2020, está toda la documentación y todo lo que les presentamos. Lo normal, si entendí bien el proceso, ¿no? Hacer la inscripción en diciembre, a enero, a marzo, ahí no recibiríamos ninguna notificación, nada, ¿no? No, solo un visto, digamos, recibimos la documentación. Sí. A partir de abril nosotros organizamos todo y ahí ya empezamos a contactarlos para hacer las entrevistas. Para la entrevista, Claro, vía mail, sí. sí, sí, En sí. general nos mantenemos en contacto vía correo electrónico. Sí. Esa entrevista ya es de revisión, o sea, ya una vez contratada la entrevista es porque dentro del plan. No. No necesariamente. Para ver si... Sí. Para evaluar sí, Para ver si y en el caso de que sí, se asignan los créditos. En la propia entrevista, ¿definen, asignan o después se recibe un...? El plan de actividades académicas tiene que ser aprobado por la comisión de doctorado. Así que si el caso es un caso relativamente estándar, digamos, no hay ningún problema y el entrevistador, la entrevistadora como que se anticipa, pero hay casos en los que prefieren consultarlo con la comisión y igual todo es elevado a la comisión y de ahí a la comisión de investigación y posgrado del consejo directivo y al consejo directivo. Digamos, todo lo que hagan ustedes en el marco del doctorado tiene que ser aprobado por el consejo directivo de la facultad. Así que, digo, nuestra universidad es muy celosa de los trámites vinculados con el título más elevado del doctorado, que es el título de doctor. Así que, y bueno, pero en el caso, digo, la respuesta puntual es, en varios casos sí, se resuelve en el momento y uno ya sabe qué cursar, en algunos otros se le da intervención a la comisión de doctorado. Que está conformada, ya sea de paso, aprovechamos para comentarles, digamos, que la comisión de doctorado es como el órgano, autoridad máxima del programa, y está compuesta por 15 miembros, 10 titulares, 5 suplentes, los cuales están representados todas las carreras de la facultad y miembros de los institutos. Para que, digamos, quienes van a estar en las entrevistas y quienes son asignados como evaluadores de las entrevistas son miembros de la comisión de doctorado, que cada uno tiene su área de expertise, por decirlo de alguna manera, y quienes van a evaluar cada uno de los proyectos presentados. ¿Sí? Se cursa en sociales. En sociales en la sede Marcelote, desde este año. Desde julio de este año. No. Bien. Quería preguntar si las maestrías y el doctorado son todas las maestrías ofertadas por la facultad o algunas específicas. Las maestrías, a ver si entendí la Claro. pregunta, las maestrías que uno puede cursar para acreditarlas como parte del doctorado. Sí, las nueve maestrías de la facultad. Bien. Sí. Tuvimos un problema en algún momento, indicar que los títulos de doctorado no habilitan el ejercicio profesional. No. Lo digo eso porque, bueno, escuché a alguien extranjero. Entonces después en el reverso del título aparece algo que dice el título no es válido en la República Argentina, etc. Sí. Y genera unos problemas fenomenales.
genera mucha confusión, porque este doctorado es un doctorado académico, digamos, no es un doctorado, digamos, profesionalizado. Pero es conveniente avisarlo, sí, sí, sí. Después, sobre todo con estudiantes extranjeros que tienen que revalidar en su país, se encuentran en converso con eso. Yo entiendo que tiene que ver con otras disciplinas. Pero se lo aplican a todos. Sí, sí, claro, sí, con los abogados, ¿no? Que uno hace una formación doctoral en la Facultad de Derecho y no por eso uno es un doctor matriculado, digamos, ¿no? O está acreditado y puede matricularse para ejercer. Y es conveniente realizarlo antes. Ha pasado alguna vez. Sí. En nuestro caso, la formación en ciencias sociales no tenemos ese tipo de validación para el ejercicio de la profesión. No voy a hacer ningún chiste, y el título de doctor es un título eminentemente académico, digamos, así que, pero es cierto que hay una leyenda muy antipática en el diploma, que creo que aparece en el reverso del diploma, que dice este título no habilita, ¿no? El ejercicio profesional. Pero bueno, no es un problema. Sí. Igual en el caso de los extranjeros no creo que tengamos muchos, no me parece ninguno en este momento, válido en tu caso, perfecto, aprovecho y lo aclaramos. Si bien al momento de la inscripción y para admitir los demás no les pedimos en principio la tramitación de la documentación argentina, sí, digamos, con posterioridad a la admisión deben acercarse a la oficina de migraciones para hacer todos los trámites, porque si no, digamos, no podemos titularlos si no tienen documento argentino hasta el momento de defender la tesis doctoral. ¿Sí? Ese es un dato. Sí, eso me lo dificulta bastante ¿Qué con importante. precaria no lo pueden hacer? A ver, les tienen que dar un DNI, no importa, digamos, tienen que tener un número de documento argentino. Yo no sé ahora actualmente, porque le van cambiando esto permanentemente, las condiciones y las cosas y las características de estos documentos que se otorgan a los extranjeros, cómo va a seguir esta cuestión. Lo que sí es que Títulos y Planes a nosotros nos exige la presentación de un documento con DNI argentino para la tramitación de los diplomas y que tiene que estar vigente al momento de la defensa de la tesis. Y esto es para toda la Universidad de Buenos Aires, sí. Con independencia de la facultad y con independencia, exactamente, para toda la obra. Sí. Bueno, me parece razonable, comprensible. ¿Sí? ¿Les quedó algo pendiente? Las cursadas son es una pregunta un poco ridícula quizá, ¿no? Pero ¿las cursadas es de todos los días? Tenemos seminarios, o sea, durante el cuatrimestre la cursada es semanal. Uno cursa las asignaturas que eligió una vez por semana. Tenemos asignaturas programadas de lunes a viernes y desde la mañana hasta la noche. Ahora, en la escuela de primavera y la escuela de otoño, uno tiene que cursar 16 o 32 horas en 1 o 2 semanas, así que se cursa de lunes a viernes, esas 2 semanas. Pero todo dependerá del recorrido que vos tengas que hacer, digamos, cuántos seminarios puedas ubicar en un mismo día o no. La semana. Perdón, en el formulario de inscripción hay algún lugar para poner si perteneces a uno de los institutos de estudio de la facultad. En mi caso, me sale para el ALCA. O sea, eso suma, ponele. Claro, sí. En el formulario A, que es el de solicitud de admisión, se te piden, digamos, que indiques tus antecedentes de investigación, publicaciones, antecedentes profesionales no académicos también si los tenés. Bueno, si tenés una tesis de maestría, sobre qué verso la tesis de maestría, digo, ahí se pide un poco que brindes información que se evalúe. Si está en proceso de defensa, aclaramos, o sea, claro. Breve. Claro, claro, te parece. Sí, perfecto. Espero haber terminado antes, pero. Vamos. Así que bueno, y conocen, digo, en la página web están los teléfonos, nos molesta que suenan, así que los atendemos por lo general. Si ustedes llaman, atendemos, ¿sí? Y bueno, ahora nos ven, en enero no nos van a ver en ningún momento de todo el mes de enero, eso también es importante decirlo. Así que, digamos, durante enero tenemos un receso de toda la universidad, así que en diciembre canalizaremos, tal vez recibimos alguna postulación, pero canalizamos dudas más que nada y después empezamos a recibir la documentación en febrero. Ahora, quien quiere enviarlo en enero por correo lo puede hacer tranquilamente. Así que bueno. Bueno, si les parece,
atención y por el interés en nuestro trabajo, que queremos mucho, nos tienen muy orgullosos. Así que bueno, cualquier cosa se escribe. ¿Sí? ¿Cómo son los nombres de ellos? Luciano Roseto, Silvina Emanuel. Gracias.